Te hago una pregunta. ¿Realmente existe el sueño americano o es solo una ilusión que Hollywood ha fabricado? Si crees que este concepto representa un ideal tangible que muchos han alcanzado, quizás te estés llevando una sorpresa, porque lo que hoy conocemos como el sueño americano ha sido transformado y distorsionado a lo largo de los años por las fuerzas del tiempo, la economía y la globalización. Y es que, para descubrir la verdadera historia detrás de este sueño, debemos primero desentrañar cómo comenzó y cómo ha evolucionado, hasta convertirse en lo que hoy entendemos por él. El sueño americano nació en un momento histórico donde los pioneros llegaron a las costas de América buscando una vida mejor, una vida en la que la igualdad y la movilidad social eran conceptos que prometían una oportunidad para todos. Esta idea de que cualquiera podía alcanzar la prosperidad con esfuerzo y determinación resonó profundamente en la sociedad, y desde los inicios de la nación, ese sueño se fue cimentando en la psique colectiva. Durante siglos, el sueño se moldeó para adaptarse a las realidades de un país que se expandía rápidamente y en el que los primeros colonos tomaron tierras y fundaron nuevas comunidades. A lo largo de los siglos XIX y XX, la industrialización jugó un papel fundamental en la creación de las condiciones propicias para que el sueño americano tuviera una base sólida. Al principio del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vivió una era de prosperidad sin igual, una época donde la clase media creció de manera robusta. A medida que las fábricas producían bienes en cantidades masivas y los salarios se elevaban, la imagen del sueño se materializó. Casas con jardín, automóviles nuevos y una familia feliz que podía permitirse enviar a sus hijos a la universidad fueron los pilares de esta visión del futuro. Pero algo ocurrió. El sueño americano, que alguna vez fue la aspiración de millones, comenzó a perder su brillo en las últimas décadas. A medida que avanzábamos en los años 70 y 80, comenzaron a surgir factores que transformaron la estabilidad económica en incertidumbre. En primer lugar, la crisis energética de la década de 1970 sacudió los cimientos de una nación que, a pesar de tener vastas reservas de petróleo, dependía cada vez más del petróleo importado. Esto elevó los costos de producción y provocó una desaceleración económica que afectó el bienestar general de la población. En paralelo, el abandono del patrón oro y la expansión descontrolada de la deuda nacional añadieron más presión a la economía. Con el tiempo, la globalización trajo consigo el éxodo de empleos hacia países con mano de obra más barata, dejando a la clase media en una situación precaria. ¿Fue un mito entonces? ¿El sueño americano fue solo un espejismo que nunca existió? No necesariamente. Si bien es cierto que muchos de los logros de esa época han desaparecido, el sueño americano tuvo una base real en un contexto histórico específico. La cuestión hoy en día no es si existió, sino si sigue siendo una realidad accesible. El costo de vida en las grandes ciudades ha alcanzado niveles insoportables para muchas familias. Los precios de las viviendas se han disparado y las oportunidades de empleo bien remunerado se han reducido considerablemente. Las generaciones más jóvenes, como los millennials y la generación Z, se enfrentan a una dura realidad. La deuda estudiantil se ha convertido en una carga abrumadora, y las promesas de un futuro mejor mediante el trabajo duro se ven empañadas por una economía que favorece a las grandes corporaciones y marginaliza a aquellos que no tienen el capital necesario para competir. Pero ojo aquí, porque la pregunta de si es posible recuperar el sueño americano lleva consigo una complejidad que va más allá de una simple respuesta optimista o pesimista. Si bien muchos podrían pensar que la idea de que todos tengan la oportunidad de prosperar mediante el trabajo duro es una utopía perdida, existen factores que ofrecen un atisbo de esperanza, aunque las soluciones no sean inmediatas ni sencillas. Para restaurar lo que alguna vez representó este sueño, se necesitaría una transformación radical en las políticas económicas y sociales que hoy dominan el panorama estadounidense. Desde la creación de empleos más estables y sostenibles hasta una reforma profunda del sistema de vivienda, los pasos a seguir son muchos y requieren un enfoque integral.
Uno de los factores clave sería la necesidad de un cambio en la estructura económica que permita a las personas acceder no solo a trabajos bien remunerados, sino también a sectores de crecimiento que fomenten la innovación y la inclusión social. Es cierto que algunos sectores, como la tecnología y las industrias creativas, a pesar de la existencia de programas de formación técnica, muchos aún se ven excluidos de estos avances debido a la falta de recursos, información o apoyo adecuado. Además, la crisis de vivienda es otro de los grandes obstáculos que enfrenta el renacimiento del sueño americano. El mercado inmobiliario está siendo cada vez más inaccesible para una gran parte de la población. El sueño de tener una casa propia, que alguna vez fue uno de los pilares del sueño americano, ha quedado relegado a una fantasía para muchas familias. La falta de viviendas asequibles, los altos costos de los materiales de construcción y la especulación inmobiliaria han creado un... Sin embargo, el sueño americano no está completamente perdido. Aunque el contexto ha cambiado, aún existen elementos fundamentales que podrían dar lugar a su reinvención. La clave de este renacer radica en recuperar lo que originalmente definió este sueño: la movilidad social. La posibilidad de que cualquier persona, sin importar su origen o clase social, pueda mejorar su calidad de vida a través de su esfuerzo, sus habilidades y su dedicación. Es cierto que, en el panorama actual, muchas de estas oportunidades parecen estar fuera del alcance de muchos, pero con políticas más inclusivas y un enfoque en la educación y la capacitación laboral, podría abrirse una nueva puerta hacia ese sueño. Lo cierto es que la fórmula que alguna vez hizo posible el sueño americano ya no es suficiente para los tiempos actuales. El mundo ha cambiado de manera drástica desde la época en que este concepto se consolidó como parte de la identidad nacional. Las economías son ahora globales, y las oportunidades que antes estaban reservadas a la clase media estadounidense ahora son competidas por personas de todo el mundo. Además, las políticas que favorecían a la clase media, como las que promovían el empleo en industrias locales y el acceso a una educación asequible, han sido reemplazadas por un modelo económico que, en muchos casos, favorece a las grandes corporaciones y a los mercados financieros por encima de las necesidades de las personas. En este sentido, los jóvenes de las generaciones actuales, como los millennials y la generación Z, enfrentan un desafío monumental. No solo tienen que lidiar con un sistema económico que ha sido diseñado en gran medida para los intereses de las élites, sino que también se enfrentan a un mercado laboral cada vez más competitivo, con pocas oportunidades de empleo en sectores tradicionales y muchas más barreras para ingresar a industrias emergentes. Las deudas estudiantiles, por ejemplo, se han convertido en una carga casi insostenible, lo que limita la capacidad de los jóvenes para avanzar económicamente. Y es que la educación, que alguna vez fue una de las principales vías hacia la prosperidad, se ha convertido en una espada de doble filo. Por un lado, proporciona oportunidades, pero por otro, genera un endeudamiento que retrasa cualquier tipo de progreso financiero. Por otro lado, el acceso a la vivienda, que solía ser uno de los objetivos más comunes de las familias estadounidenses, hoy parece un sueño lejano para muchos. Con los precios de las casas alcanzando niveles astronómicos, aquellos que deseen convertirse en propietarios deben enfrentarse a una competencia feroz y a una escalada en los precios que solo favorece a quienes ya cuentan con recursos. Las disparidades entre las clases sociales se están ampliando y el acceso a los recursos básicos para una vida digna se está volviendo más complicado para aquellos que no pertenecen a la élite económica. A pesar de todo esto, hay quienes argumentan que el sueño americano todavía tiene una oportunidad de renacer. La clave está en la capacidad de adaptación y reinvención. Los jóvenes, aunque atrapados en un sistema que no siempre los favorece, tienen también la ventaja de ser nativos digitales y de vivir en una era donde la innovación y el emprendimiento se están convirtiendo en las principales herramientas para salir adelante. En lugar de seguir la fórmula tradicional del trabajo estable, la casa propia y la universidad, muchos jóvenes están creando sus propias oportunidades en el ámbito digital, en el emprendimiento
y en sectores innovadores que no existían hace apenas unas décadas. Es posible que este sueño pueda renacer. La pregunta que nos queda es, ¿estamos dispuestos a hacer lo necesario para hacerlo realidad? ¿O seguiremos aferrándonos a una versión distorsionada que ya no refleja la verdad de lo que significa vivir en este país? El futuro de este sueño depende de nuestra capacidad de cambiar, de adaptarnos y de tomar acción para construir una sociedad más justa e inclusiva. Y si crees que aún es posible recuperar ese sueño, o si tienes ideas sobre cómo podríamos hacerlo realidad, no dudes en compartirlas en los comentarios. Y si te ha gustado este video y quieres más contenido sobre temas tan importantes como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.